Ok, muy buenos días. Mi nombre es Diego Ramírez, soy estudiante de sexto trimestre de comunicación social. Con el vídeo que acabamos de ver, se llama Antes de que sea tarde, podemos observar o nos plantean cuál es la problemática del cambio ambiental, qué estamos haciendo, qué está haciendo el hombre para que el planeta poco a poco se deteriore, para que las temperaturas suban, para que los glaciares se descongelen, para que muera fauna, flora, en fin, son diversos temas que se tocaron ahí, personalidades y científicos, personas que están pues metidas en ese medio que saben las consecuencias, pero también saben los procesos que se tienen que llevar para poder nos reencauzar otra vez el mundo, la vida en el planeta Tierra. El movimiento ambiental consiste en preservar la vida de cada ser vivo, pero de un modo en el que podamos todos vivir en paz y en armonía, entendiendo que cada quien tiene sus necesidades, cada quien tiene sus gustos, su manera de vivir. Es indiferente de que si en 50 años no va a existir el mundo, eso ya no va a importar. Entonces, da igual la forma en la que vivamos, mientras podamos vivir en paz y en armonía, pues es posible esto, tener un cambio en la manera de actuar de cada país, de cada industria, de cada sociedad. Leonardo DiCaprio en este film tiene un papel de portavoz, de llevar este mensaje a través de los países, a través de las personas, de las sociedades, de redes sociales, de cualquier otro medio de comunicación que se haga eco de este film. Siento yo que ese es el papel de él, de concientizar, de mostrarnos lo que está pasando, lo que ha pasado durante mucho tiempo y lo que va a pasar en caso de que no tomemos medidas. El calentamiento ambiental consiste en, mientras más suba la temperatura del planeta, más rápido se van a descongelar los glaciares, esto causando que se formen grandes sequías, grandes inundaciones y pues muchísima gente, muchísimos países, islas vayan desapareciendo con el tiempo y por ende la humanidad se vaya reduciendo de una forma muy alarmante. Las principales consecuencias son estas, bueno, como ya dijimos, el descongelamiento de los glaciares. Los glaciares juegan un papel fundamental, son, como dice en una parte del video, es como el aire acondicionado de los extremos de la Tierra, tanto el polo norte como el polo sur. Y allí es donde se está viendo un gran cambio muy alarmante dentro del ecosistema ambiental. Aparte de esto, pues lluvias inesperadas, sequías muy largas. Se ha visto aquí en Venezuela, aquí en San Cristóbal, de climas que hace mucho tiempo que no, o sea, que se prolongan durante demasiado tiempo. Y en ese momento nos hace la pregunta, ¿por qué está haciendo este calor tan impresionante? ¿Por qué tanto calor durante tantos días seguidos? Es en consecuencia de estas situaciones que ha provocado el hombre, deforestación, explotación de combustible fósil, más Venezuela que ha sido siempre un país rentista y totalmente dependiente del petróleo desde que se empezó a emplear esto, es, se ha visto mucha diferencia se refiere al cambio climático. ¿Qué políticas ambientales se mencionan? Bueno, en el video se mencionan políticas como por ejemplo el Tratado de París, en donde se, se estipula que cada empresa o que cada industria tenga unos niveles específicos de producción que en una medida para intentar pues frenar el cambio climático a razón de las políticas que ellos manejan, el consumo tan alto que hay en países como Estados Unidos o India. Entonces esto es parte de políticas que se mencionan, no se aplican en todos los países, pero es importante que se tome conciencia de esto para que países que son productores de petróleo como Venezuela,
como países de Oriente, como Emiratos, todos esos países que dependen del petróleo, pues tengan consideración de esto. ¿Cuáles entes gubernamentales tienen un papel protagónico dentro del film? Eh, el Senado estadounidense tiene un papel muy importante porque en, en referencia o en favorecimiento de las industrias no toman una medida más contundente en pro del ambiente. Ellos constantemente prolongan este mensaje de que el calentamiento global no existe, de que esto es falso, cuando científicamente está totalmente comprobado que desde hace bastante tiempo ya, que esto es algo que va a seguir avanzando, que ha avanzado durante décadas, que va a seguir avanzando y que no se va a detener, al menos hasta que tomemos conciencia de esto. ¿Qué pasa si aumenta 1 grado centígrado la temperatura del planeta? Bueno, hay diferentes estudios en los que indican que la temperatura debería estar por lo menos de 1 grado centígrado. Al llegar más allá de esto, las sequías y los periodos de intenso calor se van a prolongar durante mucho tiempo, eso afectando las cosechas, la agricultura en muchísimos países. Aparte de esto, bueno, lo que ya mencionamos anteriormente, se van a empezar a descongelar los glaciares. En Venezuela se descongeló el último glaciar, el único glaciar que había ya se descongeló. Entonces, al empezar esto, se van a empezar a descongelar los glaciares y por eso van a empezar grandes inundaciones en ciudades costeras, como por ejemplo en Estados Unidos, en la Florida. Se han visto que han tenido que tomar acciones para evitar las inundaciones que se presentan ahí. Pues que aunque haya un día soleado, de igual forma se pueden presentar inundaciones en islas muy pequeñas como Palau, Vanuatu. Está, está pronosticado que para en un periodo de tiempo no tan alejado vayan a estar por debajo del agua estas islas. ¿Cuáles consecuencias tienen el derrame de combustibles fósiles? Contaminación. Contaminación total de todos los océanos, que son los océanos son los que reciben grandes cantidades de carbono, lo cual ayuda pues a mantener una temperatura dentro de un estándar más o menos normal, pero pues no lo hacen en una velocidad tan alta como es la producción que se mantiene ahorita en combustibles fósiles. Aparte de esto, de la contaminación, acaban con mucha flora, con mucha fauna, con muchos seres vivos que habitan en el océano. Pues, muchísimo, es muchísimo más de lo que sabemos que hay ahí, pero afecta constantemente esto y es bastante delicado la contaminación que generan los derrames de crudo, de cualquier derivado del combustible fósil. ¿Por qué no se aprueban los proyectos ambientales? Bueno, porque es burocracia en sí, es conflictos de intereses que se manejan entre grandes empresas que es muy difícil de manejar. Y se requeriría o se tendría que ver un problema muy grande, una consecuencia demasiado alta para que tomen acción. Menciono tres especialistas y sus teorías. El profesor Jason Box, climatólogo, en una parte del film donde estuvimos viendo que estaban en el Polo Norte o en la Antártida, si no estoy mal, en donde él hablaba de que en consecuencia de las temperaturas de la Tierra, los glaciares el glaciar en el que estaban en ese momento había bajado al menos pues bastantes metros, se había derretido bastantes metros, esto haciendo que el océano tome mucho más volumen en sí, pues se generan bastantes inundaciones. El doctor Michael Mann, profesor de ciencia atmosférica, él hablaba o fue uno de los primeros que se hizo eco de la temperatura de la Tierra, de los cambios que se estaban formando a raíz de la quema de combustible, pues hay grandes empresas que manejan todo este monopolio a lo largo en todo el mundo
y fue uno de los primeros afectados por medio del Senado estadounidense, en donde lo tacharon de estafador, de mentiroso, en fin, de mil cosas diferentes a su persona y a su profesión en sí. También tenemos al profesor Gideon Eshel, un científico que estudia los efectos de la agricultura en el clima. Él hablaba de las emisiones de metanol de las vacas en la atmósfera, de cómo al estas consumir su alimento generan la emisión de este, de este químico en la atmósfera, lo cual afecta bastante también, tiene una afección bastante grande. Y él hablaba de que sería bueno también implementar un cambio en la dieta de los seres humanos, en vez de, por ejemplo, consumir tanta carne, en vez de eso, bueno, reducir y consumir pollo, consumir pescado, que su emisión es muchísimo menor. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas por el cambio climático? En este momento, las que están más cercanas al Ecuador, porque las emisiones de los gases tóxicos se concentran en, en, en cuestiones de yendo siempre hacia la mitad del mundo, se concentran todos los gases tóxicos que hay que se generan en cuestión de la explotación de los combustibles, de manufactura, de cualquier cosa que pues, esté afectando el planeta Tierra. Ciudades, localidades como por ejemplo Indonesia, en donde hay quema de deforestación demasiado alta. Son muchas comunidades las que se ven afectadas. Por ejemplo, el país más contaminado del mundo, que es Bangladesh, que es un país manufacturero desde hace muchísimo tiempo, son comunidades que se ven muy afectadas. ¿Cuáles son las consecuencias de la emisión de carbono a la atmósfera? Bueno, que cada vez esta se va debilitando más, lo que hace que esta ya no pueda evitar los rayos ultravioletas, pues afecten la climatología del planeta Tierra. Esa es una de las consecuencias más grandes de la emisión del carbono, además de la creación de nuevos síntomas de cambio climático, de tormentas, huracanes que se generan de la nada, que no se pueden pronosticar. Varias de las consecuencias que tiene la emisión de carbono en la atmósfera. Respondiendo a de qué forma se podría combatir todas estas problemáticas que se han provocado durante tanto tiempo, pero pues en su mayoría por decisión del hombre de no avanzar en nuevas tecnologías, aunque se tuviera en mano las consecuencias a futuro o las posibles consecuencias a futuro y no se tomaran decisiones que fueran convenientes para esa época, teniendo en cuenta también que era otro pensamiento, otra forma de actuar. Una vez llegada la industrialización se pensaba que eso iba a ser la solución, aunque la fue de una forma momentánea, se ven ahora las consecuencias. Entonces, una de las formas es entrar en nuevas energías renovables, como por ejemplo en Dinamarca, donde el 100% de la energía que producen es a través de campos eólicos. En países como España, Francia, Alemania, donde hay miles y miles de hectáreas con campos de energía solar, es algo que se pueden tomar a consideración en un futuro no tan lejano. Pues, por ejemplo, Venezuela ahorita depende totalmente del petróleo. Eso en algún momento va a llegar tiene que llegar a tomar la decisión de que ya es momento de pasar a energía autosustentable. Esto generaría menos costos, menos emisión de carbono. Por otra parte, evitar a toda costa la tala de árboles para la misma industrialización de quienes esperan utilizar campos que creen que pueden tomar, defender esos campos, defender bosques, defender la selva tropical a toda costa para proteger la fauna y la flora. Pues cada ser vivo tiene un rol en, en este mundo en donde cada quien tiene que cuidar de su ecosistema. Parte de algunas posibles soluciones que se podrían tomar en consideración. Ok,
bueno, podemos también hablar de, de otros temas como es la acidificación del suelo y el agua. Esto va también en sentido de la explotación de recursos naturales, de la mala explotación, pues al hacer estos procesos se puede afectar suelos en donde la sal sea, donde se ven grandes cantidades de sal. Esto puede afectar sembradíos, puede afectar agua potable, puede afectar yacimientos de agua dulce. Esto es situaciones que se pueden evitar a toda costa y que pues, se tiene que tomar en cuenta y en consideración. Ir más hacia los pozos de agua, hacia los pozos de agua dulce que están en regiones más centrales, evitar un poco más las costas o explotar esto pero de una forma mucho más reducida, buscar otros mecanismos de extracción que sean menos contaminantes. La contaminación de las aguas es un tema bastante extenso, pues tiene que ver en cuenta tener en cuenta lo que ya tomamos, lo que ya tocamos hace un momento sobre la explotación de combustibles fósiles como es el petróleo. Eh, Reducir esta explotación al menos a no tantos lugares dentro del territorio nacional, hablando de Venezuela, elegir un punto en específico en donde si se va a seguir explotando sea una forma segura y controlada, donde se inspeccione esto mensualmente, quincenalmente, para tener así en cuenta, llevar un límite en el que no se vaya a perjudicar las aguas y en este caso también la, los seres vivos que rodean esa zona. La contaminación de los suelos, evitar, volvemos a lo mismo, la industrialización en su mayoría, pues teniendo en cuenta que la explotación de recursos naturales como el oro, como el carbón, minas ilegales, explotación de recursos naturales, litio, aluminio, todo lo que se extrae del suelo, llevarlo a una situación más controlada, menos ilegal. Pues se ha visto, es con un secreto a voces de que en muchas partes del mundo se ve explotación mineral, pero de forma totalmente ilegal, y eso es algo que hay que tenerlo en consideración. Residuos urbanos, crear mucha más conciencia de cómo actuamos con el ambiente que nos rodea, fomentar el reciclaje, fomentar el cuidado de los plásticos, de lo que usamos, de bolsas, de cualquier otro material que sea contaminante, crear mucha conciencia al respecto, pues van a ser las nuevas generaciones las que lleven esto a otro nivel. Los residuos industriales, volvemos a lo que tocamos anteriormente, llevar un control de esto, llevar un control de lo que se recicla, lo que se puede reutilizar, lo que no es necesario usar, lo que podemos desechar de una forma que no sea un contaminante. Los residuos sanitarios, más concientización, menos desecho menos desecho a la basura de objetos contaminantes, de objetos que sean perjudiciales para la salud, jeringas, material médico quirúrgico que esté ya usado y que no se debería simplemente botar a la basura ya. Es otra de las situaciones que hay que tener en cuenta. Residuos agrícolas y ganaderos son ya otro tipo de residuos en los que hay que tener en cuenta lo que se puede utilizar y lo que no. Lo que se puede reciclar, lo que se puede utilizar como material de abono, material autosustentable, lo que se puede reinvertir en las empresas agrícolas, pero que se pueda usar de una manera más conservadora, menos contaminante, como ya lo explicaba el profesor Guido Neschel, intentar reducir un poco las cantidades de, de, de metanol en las vacas para que esto pues
baje el porcentaje de contaminación a través de lo que ellas consumen. Eso es un poco de lo que estuvimos viendo, de lo que estuvimos analizando en este video. Hay mucho más hay mucho más que podemos tocar, pero esto pues lo haremos en otra oportunidad. Resaltar mucho el trabajo de la escuela de reciclaje aquí en San Cristóbal. Han hecho un trabajo a lo largo, pues llevan un tiempo bastante importante invirtiendo en esto, invirtiendo en la concientización. Es la única escuela de reciclaje en Venezuela y eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Pues no se habla mucho de esto en redes sociales, en los medios de comunicación, pero es importante resaltar que hay personas que están tomando cartas en el asunto con esto y se vio mucho tiempo la ciudad de San Cristóbal bastante inmersa en basura, en contaminantes, en diferentes situaciones, por lo menos en este momento en específico, empresas sin fines de lucro o empresas privadas pues tomen cartas en el asunto y empiecen a llevar más allá el cambio ambiental como un peligro, una alarma real. Muchas gracias.